Química 2 empieza con el tema de soluciones. Así que vamos a empezar con ese tipo de problemas, ¿no? Porque la mayoría de personas se confunde cuando le dan, o bueno, se marea cuando le dan porcentaje en masa, densidad, volumen, ¿no? Entonces, si sabemos bien los conceptos y ya ustedes también han utilizado lo que es este factor de conversión, se le va a hacer más fácil resolver ese tipo de problemas. Así que vamos a recordar también esos conceptos que manejan, ¿no? Primero, identifiquemos el tipo de problema que es. Me dice, se necesita 100 mililitros de ácido sulfúrico al 20% en masa y de densidad 1.14 gramos por mililitro. Me preguntan cuánto de ácido concentrados me dan una otra densidad y otra porcentaje en masa, sean diluidos en agua para preparar 100 mililitros de ácido en las condiciones requeridas. Entonces, ¿qué es lo que entienden más que todo por ese enunciado? ¿Alguien alguna idea tiene? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Porque primero tenemos que analizar el problema. Ujú. Y luego ya nos mecanizamos en resolver, pues, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? ¿Sí? ¿No? Linealmente. O por el chat, ¿no? Que no, no tanto cómo lo vamos a resolver, sino qué es lo que vamos o qué es lo que va a pasar, ¿no? O está difícil. Ajá, muy bien, Jean Paul, exacto. Igual, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos imaginemos que nos estamos preparando nuestro café, ¿no? Y en nuestro café le echamos demasiada azúcar. Tanto que la concentración de azúcar es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para disminuir la concentración de azúcar? Le agregamos agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace el agua? Diluye la concentración. Entonces, con esa lógica, en química también es igual. En todos los reactivos que tengan mayor concentración, eh, nosotros al querer disminuir la concentración, le tenemos que agregar agua. Por eso yo siempre, y casi siempre las industrias te obtienen un producto puro. Por eso dicen, ¿no? Que se ha obtenido un ácido de densidad 1.84 gramos por litro y 93% en masa. Es decir, que el ácido que se tiene está muy concentrado, tan concentrado de que está al 93% en masa, ¿no? Casi 100%. Pero yo quiero llegar con ese ácido de 93% en masa, quiero llegar a un ácido que tenga 20% en masa. Eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? ¿Y cómo voy a llegar ahí? Pues para disminuir la concentración tengo que diluirlo en agua, ¿no? Por eso me dice que se va a diluir en agua para preparar 100 mililitros de solución. Entonces, bueno, esa es la... Ya, así. Esa es la lógica que estamos utilizando para resolver este problema, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos la lógica, vamos a ver qué ecuaciones podemos utilizar, ¿no? Para lo que son diluciones, hay varios tipos de ecuaciones. Vamos a ir viendo cómo vamos a resolverlo, pero vamos a ir viendo, pues, qué es lo que vamos a utilizar acá. Lo que vamos a tener acá es la regla de mezcla, ¿no? Que es lo que me dice que la concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 va a ser igual a una concentración final por el volumen final, ¿no? Y recordemos que en términos de concentración puede estar en porcentaje de masa, puede estar en molaridad. Yo les recomiendo siempre trabajar en molaridad, así y recordemos que si acá trabajamos con una unidad de concentración, o sea, puede ser molar, puede ser normal, entonces todas las demás tienen que tener la misma unidad para que se pueda operar, ¿no? Igual, ¿no? Si el volumen lo trabajamos en mililitros o lo trabajamos en litros, todos los demás volúmenes tienen que ser igual. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que se necesita preparar 100 mililitros de solución de ácido sulfúrico al 20% en masa y de densidad
0.14 gramos por mililitro. O sea, ese va a ser mi concentración final y mi volumen final, ¿no? O sea, mi volumen final me dice que va a ser cuánto. O sea, si quiere llegar a cuánto, a 100 mililitros de solución, ¿no? Se necesita, dice. Mi volumen final va a ser 100 mililitros de solución. Entonces, entonces ese va a ser mi volumen final. Y yo no sé cuánto he usado de ácido y de agua tampoco, ¿no? Entonces, solo sé que en este caso el volumen 1 y la concentración 1 le va a pertenecer al ácido sulfúrico concentrado, que está al 93%, y el volumen 2 y la concentración 2 va a pertenecer al agua, porque yo voy a mezclar el ácido concentrado con el agua, ¿no? Para obtener una concentración final y un volumen final. Bien. Entonces, con esa lógica en mente, vamos a trabajar. Ahora, el problema que tienen algunos chicos es cómo trabajar el porcentaje en masa y cómo trabajar la densidad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber bien lo que significa. Y una vez sabemos bien lo que significa, pues, resolver se nos va a hacer fácil, ¿no? Miren, hay un truco para saber siempre que nos dan en soluciones la densidad. Si siempre que nos den la densidad, nosotros hay que memorizarlo como si fuera densidad de la solución. Memoricen ese nombre y con eso ya van a empezar a resolver bien los problemas. Si ustedes se memorizan que esa densidad no es del ácido sulfúrico, no es del ácido sulfúrico, sino es de la solución de ácido sulfúrico, porque ustedes saben que decir densidad de ácido sulfúrico es muy diferente a decir solución de ácido sulfúrico, porque la solución de ácido sulfúrico contiene ¿qué cosa? Agua y ácido sulfúrico. En cambio, si yo digo densidad del ácido sulfúrico, es como si dijera densidad del soluto, ¿no? Recuerden que una solución se compone de soluto y solvente. Entonces, si yo digo densidad de la solución del ácido sulfúrico, es muy diferente decir densidad del ácido sulfúrico. Entonces, esta densidad que siempre nos dan es de la solución del ácido sulfúrico. Entonces, vamos a trabajar primero con el primer dato. Se necesita, ya, vamos a trabajar a partir de donde vamos a partir, con ácido concentrado de densidad 1.84 gramos por litro y 93% en masa de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, vamos a ver, 93% en masa, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener 93 gramos de H2SO4, ¿en qué? En 100 gramos de solución, ¿no? Porque recordemos que el porcentaje en masa representaba gramos del soluto entre gramos de solución. Entonces, si me dice 93% masa, quiere decir que va a haber 93 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución. Es lo que representa el 93% o 0.93, ¿no? Entonces, es lo que estoy poniendo. Y esto, por factor de conversión, voy a poner lo que me conviene arriba y lo que me conviene abajo. ¿Qué es lo que me conviene arriba? Recordemos que la densidad es de la solución. Entonces, ¿qué quiere decir que sea densidad de la solución? Que va a haber 1,84 gramos de solución en un litro de solución. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si me doy cuenta, las mismas unidades se van a cancelar. Gramos de solución y gramos de solución se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Gramos sobre litro. Entonces, si ya me queda gramos sobre litro, ya tengo, se podría decir, una unidad de concentración que yo lo podría seguir haciendo unos ajustes para que al final me va a quedar molaridad. ¿Por qué? Porque si recordamos el concepto de molaridad, nosotros sabemos que molaridad es moles del soluto entre volumen de solución, pero en litros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero llegar a eso? Tengo gramos y tengo volumen, tengo gramos entre volumen. Entonces, acá en vez de gramos, me conviene tener moles, ¿no? Para que tenga unidades de concentración molar. Entonces le multiplico, ¿no? Como abajo está gramos, perdón, como arriba está gramos, me conviene que acá vea gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, ¿qué podría poner para que abajo aparezca gramos de ácido sulfúrico y arriba aparezca mol? Pues puedo poner el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque esa es concentración molar, ¿no? Esa es concentración. Pero el peso molecular, que es diferente, mejor le pongo así concentración, no se vayan a confundir. El otro símbolo de concentración es así. Ya.
Y el peso molecular del H2SO4 es 98 gramos por mol. Entonces, ¿qué quiere decir 98 gramos por mol? Que en una mol de H2SO4 va a haber cuántos gramos de ácido sulfúrico, va a haber 98 gramos de H2SO4. Bien, entonces con eso en mente vamos a resolver, ¿no? Abajo nos conviene tener gramos de ácido sulfúrico, entonces pongo 98 gramos de H2SO4, va a haber en una mol de H2SO4. Entonces, simplificando, gramos y gramos se van, y me va a quedar, si me doy cuenta, mol entre litro, ¿no? Y mol entre litro es concentración molar. Entonces, de esta forma podemos calcular la molaridad. No siempre se va a calcular así, va a depender mucho de las unidades de la densidad, pero podríamos decir que la molaridad se podría calcular como el porcentaje en masa por la densidad por sobre, mejor dicho, la masa molecular, ¿no? Eso nos serviría para hallar la concentración de la solución. Pero como les digo, no siempre se va a calcular así. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las unidades de la densidad. Si la densidad, en este caso la densidad nos dieron en gramos por litro, ¿no? Gramos por litro. Pero imaginemos que la densidad me hubieran dado gramos por mililitro. Y ahí sería otra cosa, porque para hallar molaridad necesito el volumen en litros, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mejor siempre utilizar este factor de conversión, porque ahí mismo se dan cuenta que es lo que necesitan y así se va simplificando, pues, ¿no? Y bien, ya de esta forma yo puedo calcular la concentración 1, ¿no? Concentración 1, puedo calcular haciendo este factor de conversión. ¿Y qué es lo que me quedaría? Sería 93 por 1.84 entre 100 por 98, ¿no? Y esto me va a salir concentración, me parece 0,0175 molar, ¿no? Esa sería la concentración 1. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien o tienen alguna consulta acá? ¿Ok? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ya, genial. Bien, entonces como tengo la concentración 1, ya puedo ir operando, ¿no? Recordemos que en la formulita tenemos concentración 1 por volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Ahora, el volumen final lo teníamos, ¿no? Que era, me decían que querían preparar 100 mililitros de solución, pero a su vez, el volumen final, ¿cómo se calcularía? Como, o sea, si yo tengo 1 litro de agua y le agrego 2 litros de agua, mi volumen final sería la suma de esos litros, ¿no? Que sería 3 litros. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si yo agrego un volumen 1 y luego agrego un volumen 2, el volumen 3 va a tener otra concentración, pero va a ser el mismo volumen, ¿no? Entonces, puedo decir que mi volumen final es el volumen 2 más el volumen 1. Eso es para que vayan teniéndolo en mente. Pero recordemos que el compuesto 2 es agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la concentración 2? ¿Ustedes qué dicen? Recordemos que trabajamos en base a concentración del ácido sulfúrico, pues, ¿no? Porque como acá es concentración del ácido sulfúrico y acá también concentración del ácido sulfúrico, acá también tendría que ver concentración del ácido sulfúrico. Y como el agua no tiene nada de ácido sulfúrico, o sea, es agua pura, entonces, ajá, su concentración sería cero, pues. Entonces, la concentración 2 va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con agua. Entonces, siempre en problema de diluciones, la concentración, cuando agregamos agua, su concentración es cero. Por ende, nos quedaría concentración 1, porque como esto es cero, cero por el volumen 2 va a ser que sea cero, ¿no? Entonces, concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Finalmente, ya tengo la concentración 1 de dato que era 0,0175 molar. El volumen 1 es lo que me pedían, creo. Sí, me piden cuántos mililitros de ácido concentrado. O sea, me piden cuánto volumen voy a utilizar.
Eh, y la concentración final lo tengo, pero lo tengo igual que en el ejercicio anterior, ¿no? Me dan con porcentaje en masa y me dan con densidad, ¿no? Pero acá, si se dan cuenta, la densidad ya no me dan en gramos por litro, sino gramos por mililitros. Entonces, para eso tenemos que saber transformarlos, ¿no? Y el volumen final sí lo tengo, ¿no? Concentración final por el volumen final, ¿no? Que el volumen final, recordemos que era 100 mililitros, ¿no? Es lo que yo quería calcular al final. Entonces, me falta calcular solamente la concentración final y eso lo vamos a calcular con la misma lógica de regla de 3. No, no es regla de 3, es factor de conversión, perdón. Concentración final sería igual, vamos poniendo los datos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje en masa tiene? Tiene 20% en masa. ¿Qué era el 20% en masa? Era 20 gramos de soluto en, se me salió, ahora sí. Ya. Era 20 gramos de, como era 20% en masa, era 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, porque siempre recordemos que el porcentaje en masa es gramos de soluto sobre gramos de solución. La densidad, recuerden que les había dicho que la densidad siempre es de la solución, así que con eso en mente, como tengo densidad de solución, que puedo poner que es 1.14 gramos, pero ¿de qué? De solución, ¿sí o no? De solución en 1 mililitro de solución, ¿ya? Y si yo me doy cuenta, se va a cancelar gramo de solución y gramo de solución. Ahora, tengo el mismo caso, gramos entre volumen, entonces me conviene tener arriba moles, y como es el mismo compuesto, es ácido sulfúrico, puedo multiplicarle por su peso molecular, ¿no? Como arriba tengo que tener moles, una mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos de H2SO4. Pero abajo está bien, tenemos volumen, pero el volumen tenemos en mililitros. Recordemos que para molaridad tenemos que tener el volumen en litros. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese cambio? Tengo que cancelar mililitros, pero tiene que estar abajo litros. Entonces puedo poner que 1000 mililitros es equivalente a un litro, ¿no? Es como si lo estuviera multiplicando por uno, ¿no? 1000 mililitros es igual a un litro y de esta forma me doy cuenta que mililitro y mililitro se va a cancelar. Y me va a quedar, bueno, gramos del soluto, que sería gramos de ácido sulfúrico. Lo voy a poner para que se den cuenta, gramos de H2SO4. También se va a cancelar con gramos del peso molecular y me va a quedar mol sobre litro, ¿no? Entonces, haciendo toda esta operación, vamos a ver cómo nos sale. 20 sobre 100 por 1.14 sobre 98 por 1000, ¿no? Y a ver, sería 20 sobre 100 por 1 sobre 14 sobre 98 por 1000, me sale 2,3265. Y recuerdo que mol sobre litros me va a salir unidades molar, ¿no? Entonces, en vez de concentración final, le pongo ese valor, ¿no? Sería 2,3265 por el volumen final, que era 100 mililitros, ¿no? Entonces, si lo dejo en 100 mililitros, el volumen 1 me va a salir también en mililitros, ¿no? Porque molar y molar se va a cancelar y vamos a ver cuánto saldría el volumen 1. Ya, me va a salir, bueno, creo que operamos, pero me sale 132,94 mililitros, ¿no? Sí, ajá. A ver. 20 por 1.14 sobre 98 por 100, ¿no? 2,32. Ah, no, acá está mal. Sí, me equivoqué. Ya me decía yo. Acá es
Ah, no, sí está bien, ¿no? 2,32, ya. Creo que está bien, ya. Bueno, si está bien operado, creo que sí. Y el tema del uno, ¿cuánto saldría? 93 sobre 100 por 1,84 sobre 98. Ya, ya. Bueno, creo que está bien, así que vamos a dejarlo así, pues, ¿no? Y ya, eso más que todo, es saber cambiar las unidades y operar conforme a lo que nos dan, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que solamente acá, como la densidad es muy pequeña, está en partes por millón, nos sale un volumen mayor, pero seguramente acá se ha borrado en mililitro, ¿no? Pero les estoy enseñando qué pasaría si me dan en gramos por litro, ya saben cómo trabajarlo, pues. Ujú. Bien, ¿ahí tienen alguna duda, chicos, o se llegó a entender? Mm, sí, ¿no? Sí, está bien, ya. A ver, déjenme ver otro problema. 4 litros de solución de realizar. Bien, ya, para seguir con, ese es el último problema de solución y bueno, luego vamos a otro tema. Bien, ese es el problema en la cual es tema de neutralización, pero también hay soluciones, ¿no? Me dice, si tiene 4 litros de una solución 2 normal de hidróxido de sodio, para neutralizar, esta solución se dispone de ácido sulfúrico cuya densidad es 1,5 gramos y porcentaje más de 60%, determina el volumen de la solución para neutralizarlo, ¿no? Entonces, recordemos que para que se neutralice debe haber igual cantidad de moles, ¿no? O sea, las moles de la base debe ser igual a las moles del ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que estar en la misma cantidad, no pueden estar ni faltar ácido ni sobrar base, ¿no? O sea, para que se neutralice, tienen que estar en igual cantidad, ¿no? Y de esa forma se va a neutralizar. Pero también sabemos que moles se puede escribir como concentración de la base por volumen de la base es igual a la concentración del ácido por volumen del ácido, ¿no? Por volumen del ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Que para la molaridad voy a poner, sus unidades son mol sobre litro, ¿no? ¿Y qué pasa si yo lo multiplico el volumen que está en litros? Se va a cancelar. Y me queda qué cosa? Mol y mol, ¿no? Que son iguales. Entonces, solamente estoy haciendo otra forma de expresar las moles como concentración de la base por el volumen de la base es igual a concentración del ácido por el volumen del ácido. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos datos de
volumen de la base y concentración de la base, ¿no? Que está en normal. Ya. Y me dice que yo tengo la densidad de la solución y el porcentaje en masa, ¿no? Y lo que me piden es el volumen de la solución del ácido sulfúrico. O sea, me piden esta incógnita, el volumen, y indirectamente me dan la concentración del ácido, ¿no? Que es 1,5 gramos por mililitro y 60% en masa. Entonces, pero ustedes ya saben transformar esa concentración, ¿no? Como te dan porcentaje en masa, trabajamos primero con eso. Recordamos que 60% en masa quiere decir que va a haber 60 gramos del soluto. En este caso, el soluto es el ácido sulfúrico, H2SO4, en cuanto en 100 gramos de solución. Por la densidad de qué es, la densidad no es del ácido sulfúrico, sino es de la solución. Así que yo tengo que hay 1,5, ¿no? 1,5 gramos de solución en un... Es en mililitros, ¿no? No, acá está en litros, así que pongamos 1 litro de solución, ¿no? Como tengo que tener moles arriba y volumen abajo, pongo las moles del ácido sulfúrico, ¿no? Una mol de H2SO4, su peso molecular es 98 gramos, ¿no? De H2SO4. De esta forma las unidades se van a ir cancelando, gramos de ácido sulfúrico, gramos de solución, y me va a quedar mol sobre volumen, que es en litros, que es concentración, ¿no? Pues normalmente la concentración de A sería 60 por 1,5 por 1 entre 100 por 98, ¿no? Y esto sale 9,1836, 4. 4 por I a la menos 3. Mol sobre litro es molar, ¿no? Uh -huh. Ya, a ver, está bien. 60 por 1,5 por 1 entre 100 por 98, ya, está bien. Entonces, como ya tengo la concentración del ácido, pero lo tengo en molar, y la concentración del hidróxido de sodio lo tengo en normal, yo siempre les recomiendo trabajar en molar, así que del normal vamos a cambiar a molar, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Pues conocemos la fórmula de Nemo, ¿no? Normalidad es igual a molaridad por teta. Cuando nos dan bases, en este caso el hidróxido de sodio, teta va a ser o la carga del metal, que acá es más 1, o también se le puede reconocer por la cantidad de OH, ¿no? Que sería lo mismo, así que como que hay un OH, teta va a valer 1. Entonces, la normalidad que vale 2 es igual a la molaridad por 1, y la molaridad te va a salir 2 molar, ¿no? Y como ya tengo la molaridad, ya tengo todo, así que solo sería cuestión de reemplazar. Concentración de la base sería 2 molar por el volumen de la base, que es 4 litros. Eso me lo dan de dato. 4 litros de hidróxido de sodio es igual al
Ay, se me fue el internet. ¿No se la hoy? Ya, ¿me escucharon la explicación o en qué parte se quedaron? ¿Me escucharon todo o en qué parte se quedaron? O repito todo, mejor. Ah, ya, ya, ya. Ya, bueno, entonces igual voy a repetir, ¿no? Ya, entonces en neutralización ya saben que igualan las moles, luego sabemos que moles es volumen por por concentración. En caso nos pedían el volumen del ácido, así que tenemos que hallar la concentración con los datos que nos daban de porcentaje en masa y densidad, ¿no? Recordemos que el porcentaje en masa lo trabajamos como si fuera gramos del soluto, que sería ácido sulfúrico entre gramos de solución. La densidad es este gramo de solución por volumen de solución, porque recuerden que siempre la densidad, con que sepan que es de la solución y no es del ácido sulfúrico, ya lo van a saber resolver bien. Y lo multiplican o lo dividen sobre el peso molecular, ¿no? Esto nos salió la concentración del ácido 9,18 por decirlo menos 3 molar. Y el problema acá era que el hidróxido de sodio tenía una concentración de 2 normal. Y como estamos trabajando en molar, nos conviene cambiar de normal a molar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues utilizamos la fórmula de Nemo, que es normalidad igual a molaridad por teta. Y de esta forma, como sabemos que teta en lo que son los hidróxidos es la carga del metal, o lo mismo que, es decir, el número de OH, que es 1, teta va a valer 1. Como vale 1, la concentración del hidróxido es 2 molar y ya lo cambiamos de normal a molar, ¿no? Que justo en este caso coincide que es la misma numéricamente hablando, ¿no? Que es 2. Pero hay varias veces, imaginemos que nos hubieran dado un hidróxido férrico, ¿no? FOH3. Entonces ahí teta valdría 3 y la normalidad sería 6, ¿no? No, perdón. Si fuera 3, 2, 3, 2 tercios sería la normalidad. Entonces va a cambiar dependiendo del compuesto, ¿no? Acá justo coincide que es 1, pues, ¿no? Entonces, como ya tenemos cambiada la molaridad, solamente reemplazamos concentración de la base, 2 molar, volumen de la base, 4 litros, concentración del ácido por volumen del ácido, y acá nos salía un volumen grande. ¿Por qué? Porque el ácido está muy, muy diluido. O sea, muy diluido quiere decir que está eh, muy baja de concentración. Pues, ¿no? Y como está muy baja de concentración, para neutralizarlo va a necesitar bastante volumen. Pues, ¿no? Esa sería la lógica que tenemos acá. Pues. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda alguien, chicos? ¿O estamos bien? ¿Sí? ¿Están bien, chicos? ¿Sí? Ok, ya. Ya, entonces, bien, esos son los ejercicios de tipos de solución. Ahora, si me preguntan un libro para practicar más este tema, le diría que es Solucionario de Ibars. Creo que yo lo tengo, así que en el grupo de WhatsApp voy a compartirlo para que haya más problemas. Y hay bastantes tipos de esos problemas. Con el libro yo aprendí más que con el profe. Así que se llama Solucionario de Ibars, química, ¿no? Química general, creo que se llama química general. Solucionario de Ibars. Ajá. Ahí, así que voy a buscarlo también y hoy lo comparto si lo tengo. Perdón. Vamos a ver otro tema que es a ver, vamos a ver qué podemos ver. Vamos a ver un poco de termoquímica y termodinámica. ¿Ya? A ver, si me da 4, 5. Porque química general 2 son temas de soluciones, luego viene termodinámica, termoquímica, cinética, equilibrio y pH termina.
Así que vamos a ver los primeros temas, que es termoquímica y termodinámica. A ver, déjenme buscar por acá. Orgánica, semana 4. Ya, vamos a empezar con, a ver, termodinámica, creo, a ver si no encuentro termoquímica, termodinámica. Ya, vamos a hacer uno de termoquímica primero, porque termoquímica es bien sencillo, solamente hay que conocer bien los conceptos, y ya termodinámica es un poquito más difícil porque son problemas en la cual solo reemplazo. Y ahora sí. Bien. Bien, entonces en ese problema me dice calcular el calor de reacción, de la reacción química que está ahí, y me dan los calores de formación eh, a ver, este compuesto es un hidruro de silicio, óxido de silicio, el agua, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer un problema típico que ya depende de la reacción química, puede ser más grande y puede ser más pequeña, ¿no? Bien, entonces, hay dos tipos de problemas, bueno, hay tres tipos de problemas, o cuatro, pero en realidad su lógica es misma, ¿no? Uno es calcular el calor de reacción. El calor de reacción es cuánto de calor se va a generar al momento que se dé una reacción química, en la cual va a intervenir los calores de formación de lo que son los reactivos y productos. ¿Cómo se calcula? Se calcula como las sumatorias de los calores de formación de los productos por sus respectivas moles, menos la sumatoria de los calores de formación de los reactivos por las moles de los reactivos, ¿no? En este caso, en caso no nos den moles, lo que se utiliza son los coeficientes de la reacción. Cuando nos dan moles, se utilizan los coeficientes de reacción. Como en este caso no nos dan moles, vamos a utilizar los coeficientes de la reacción, ¿no? Porque esos coeficientes también saben que se le llaman moles.
Entonces, el calor de reacción se calcularía como la entalpía de formación de los productos. Entonces, primero vamos a poner de los datos, porque acá también nos dan calores de formación o entalpías de formación, son lo mismo. Entonces, vamos a poner los datos que tenemos, ¿no? Calores de formación de quién primero? Del hidruro metálico de silicio, del SiH4, es 34,3, ¿qué cosa? Unidades, kilojoule por mol, ¿no? Kilojoule por mol. Luego, y bueno, el calor de formación, como están a 25 centígrados, se conoce a condiciones estándar y siempre se le pone una bolita. El calor de formación del otro compuesto, que es el óxido de silicio, me dice que es menos 910,9 kilojoules por mol. Y el calor de formación del agua es menos 285,8 kilojoules por mol, ¿no? Entonces, ¿de qué compuesto de la reacción química nos estaría faltando el calor de formación? ¿Usted qué dice? Tenemos del hidruro de silicio, tenemos del oxígeno y del agua, ¿no? No, tenemos del óxido de silicio y del agua, ¿no? Ajá, muy bien, José. Muy bien, digo, ajá, de los dos, ¿no? Entonces, va a haber problemas en los cuales no nos vean porque se va a sobreentender que cuando tengamos elementos puros, o sea, elementos sin otro compuesto, su calor de formación es cero. Entonces, siempre que tengamos, por ejemplo, tengamos gas oxígeno, gas hidrógeno, gas nitrógeno, o inclusive compuestos sólidos como cobre sólido, hierro sólidos, se va a sobreentender que como son compuestos puros, porque no están con otro compuesto, su entalpía de formación es cero, ¿no? Cero. Bien, entonces, como no nos dan moles, se utiliza en ese tipo de problema lo que son los coeficientes de reacción. Entonces, el delta de H de reacción sería igual. La entalpía de formación de los productos. ¿Quiénes son los productos? El óxido de silicio y el agua, ¿no? Entonces sería la sumatoria, ¿no? Primero ponen dos veces la entalpía de formación del agua, que sería menos 285, menos 285,8 kilojoules por mol. Más, como es sumatoria, tengo que seguir sumando todos los productos. ¿Quién sigue? El óxido de silicio, que tiene coeficiente 1, y su entalpía de formación es 910, ¿no? Menos 910,9 kilojoules por mol, ¿no? Eso sobreentiende ya. Ahora, estos coeficientes que estoy poniendo, como son coeficientes de la reacción, también se le conoce como moles. Entonces, sus unidades va a ser 2 mol. Y acá con este mol de la entalpía de formación se va a cancelar. Al final, recuerden que la entalpía de reacción siempre tiene que dar en unidades de energía y no de energía sobre mol, pues, ¿no? Y le resto la entalpía de reacción de los reactivos, la entalpía de formación de los reactivos, que sería dos veces la entalpía de formación del oxígeno, que es cero, ya saben que es cero, más la entalpía de formación de hidrometálico y silicio, que es 34,3 por su coeficiente que es 1, ¿no? Así que no va a afectar nada. Entonces, nada más, con eso calculamos la entalpía de reacción y recuerden que solamente me va a salir en unidades de energía, no en energía sobre mol. Entonces, sería cuestión de esperar, pues, ¿no? Menos 285,8 por 2, por 2 más menos 910,9 y el menos 34,3, ¿no? Uh-huh. Con esto me va a salir menos 1516,8 kilojoules, ¿no? Solamente en unidades de energía la entalpía de reacción tiene que estar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mol se va a cancelar con este coeficiente, ¿no? En caso les dan moles, con los coeficientes de reacción pueden calcular, si me dan una mol de acá, pueden calcular que acá hay 2 mol, acá hay una mol y acá hay 2 mol, ¿no? Y en vez de los coeficientes, utilizan las moles de masa que dan, ¿no? Y cuando no les dan, utilicen los coeficientes de reacción, pues, ¿no? Nada más. Eso nomás es la entalpía de reacción, nada más, ¿no? Ahora, esta entalpía de reacción se va a calcular siempre a 25 centígrados con los calores de formación.
Cuando ya nos pidan a diferente temperatura, eso todavía no le van a enseñar en química general 2, pero lo voy adelantando. Cuando le pidan a otra temperatura, a 100 centígrados, aparte de esto, o sea, ese se conoce como la entalpía de reacción estándar. ¿Por qué? Porque está a 25 centígrados. Pero cuando piden la entalpía de formación a otra temperatura, por ejemplo, a 100 centígrados, se va a sumar la entalpía de reacción estándar, o sea, esto que hemos visto, esto chiquito, y se le va a sumar la integral de la entalpía de formación desde 25 centígrados hasta la temperatura que les pidan, que sea 100, por NSP del DET, diferencial de T. Eso todavía no lo van a ver, pero les voy adelantando, ¿no? Que esta es la entalpía de reacción a condiciones estándar. Por en caso les nombre, ya saben que se va a utilizar la integral cuando les piden entalpía de reacción a diferentes temperaturas, ¿no? Y no se asusten, ¿no? No porque dan integral se van a asustar, porque al final eso solamente va a cambiar. Ustedes saben que la integral de una diferencial de T, si les dan esto, ¿qué es lo que le va a quedar? Solamente la temperatura, ¿sí o no? Solamente que como acá le dan valores, solamente van a reemplazar de 100 a 25, ¿no? Y esto cómo se reemplaza, es como si fuera, primero lo reemplazan en 100 y luego lo van a restar cuando sea 25, nada más, ¿no? Y va a haber veces en la cual se va a tener que operar la integral cuando el CP varíe, porque va a haber veces en que el CP es, usted por ejemplo, el CP del agua, el calor específico del agua es 4,18 creo, ¿no? Joules sobre gramos centígrados, creo. Entonces, esa es una entalpía constante, ¿no? Pero va a haber veces en que el CP, o sea, el calor específico, va a variar con la temperatura. ¿Cómo varía? Pues te le van a dar como una función de temperatura. AT cuadrado más AT más B, un ejemplo, ¿no? Y nada más, y diferencial de T. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenían que hacer cuando integraban un polinomio? Lo integraban término por término y al final lo reemplazaban, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, no se asusten porque ven la integral, pero igual les voy adelantando que va a haber casos en que no les digan, ¿no? Bien, ¿qué me dice? La entalpía siempre nos dan, sí, siempre nos van a dar, y en caso, la entalpía de formación es la que te dan, ¿no? En caso no te den, hay tablas, ¿no? Las tablas son estándares, entonces, y como van a estar en virtual, pueden utilizar esas tablas de entalpía de formación, pues. Uh -huh. Sí, son valores estándares. Uh -huh. Bien, entonces, eso más que todo, ustedes apréndense la primera parte hasta acá, pero igual les digo que no es todo, ¿no? Eso siempre es 25 centígrados, ya si les piden otras temperaturas, aparte del procedimiento que han hecho, se calcula con la integral, ¿no? Nada más. Bien, entonces voy a ver si hay uno más para que queden claro. Alguna información. Ya. Vamos a hacer este problema, que es casi lo mismo, solamente que con otro enfoque. Miren, en este tipo de ejercicios me dicen calcular a 25 centígrados el calor de reacción, me dan la reacción química y me dan los calores de formación de qué? Del CO2, del agua, del carburo de calcio, del hidróxido de calcio o hidróxido cálcico. Y yo veo, pues, ¿no? ¿Y para qué me dan la del CO2 si no hay CO2, ¿no? Pero también me dicen eh, que el calor de combustión del acetileno es igual a menos 310,61 kilocal por mol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mecanizar
a ver qué tal nos sale y vamos a ver qué es lo que pasa si yo intento calcular la entalpía de reacción con la fórmula que les he enseñado, ¿no? La entalpía de reacción se calcula como la sumatoria de entalpías de formación por las moles de los productos menos la sumatoria de entalpías de reacción de los reactivos por las moles de los reactivos, ¿no? Moles de los reactivos. Cuando no me dan moles, utilizo coeficientes. Entonces, esta ecuación ya está balanceada, lo bueno, pero en caso no estén balanceadas, su trabajo también va a ser balancear la ecuación. Entonces, bien, al momento que intento reemplazar entalpía de reacción, ¿qué tendría? La entalpía de formación del hidróxido, lo voy a poner mejor acá, para guiarnos y solamente reemplazar. Entalpías de formación de quiénes me dan, entalpías de formación o calores de formación del CO2, ya del CO2 es el primerito, que es menos 94,05. Acá está, ya no está en kilojoules, sino la otra unidad de energía es kilocal por mol, ¿no? Bien. Luego, la entalpía de formación de quién nos dan más, del agua, ¿no? De H2O, es igual a, el agua líquida es igual a menos 68,32, ¿no? ¿Qué unidad es? Kilocal por mol. Ahora, ¿qué más me da? La entalpía de formación del carburo de calcio, que es menos 14,10 kilocal por mol. Y la entalpía de formación del otro compuesto, que es el hidróxido de calcio, o de hidróxido cálcico, que es menos 280, no, 235,8, ¿no? 235,8. Ya, pero estos son calores de formación, o sea, ese es el HF, ¿no? Me dan del acetileno, que es el C2H2, me dicen que su calor de combustión es 310,61. Entonces, ese calor de combustión, ¿ustedes creen que sea el calor de formación o no? ¿Qué dicen ustedes? Me dicen que el calor de combustión del acetileno es 310. ¿Ustedes dirían que ese sería su calor de formación o no sería su calor de formación? No, ajá, muy bien, no, no es su calor de formación, es su calor de combustión. ¿Y qué es el calor de combustión? Pues ya más o menos con el nombre pueden ir interpretando, ¿no? Que va a haber una reacción de combustión. ¿Combustión de qué? Pues del acetileno. Entonces, ¿cómo sería la combustión del acetileno? ¿Ustedes qué me dicen? Que se ha confundido, acá debe ser kilocal nomás. Kilocal. ¿Cómo sería la combustión del acetileno? Una reacción de combustión. Ya, sí, exacto, ajá, muy bien, José, muy bien, Diego. Claro, una reacción de combustión, recuerden que la combustión se logra gracias al oxígeno, entonces por eso en la reacción de combustión siempre va a haber oxígeno y te va a expulsar CO2 y agua, ¿no? Y el calor de combustión es lo mismo que un calor de reacción, pero en una reacción de combustión. Entonces, el calor de reacción es lo mismo, solamente que justo en lo que son las reacciones de combustión, en vez de calor de reacción le dicen calor de combustión, ¿no? Y me dice que ese valor, ¿cuánto es? 310,61 kilocal, ¿no? ¿Menos o más? Menos 310,61, ¿no? Sí, kilocal. ¿Y ese calor de combustión cómo lo calculo? Pues puedo calcularlo con la entalpía de reacción, pero tengo que balancear la ecuación. Entonces acá hay dos carbonos, acá también va a haber dos carbonos, dos hidrógenos, y acá hay, a ver, cuatro oxígenos más un oxígeno, cinco, ¿no? Entonces le puedo poner cinco medios y no va a afectar, o si quiero puedo multiplicar toda la reacción por dos, ¿no? No hay problema. Entonces, el calor de combustión sería menos 310,61 y eso se puede calcular como la sumatoria de entalpías de formación de los productos por las moles de los productos
menos la sumatoria de entalpía de formación de los reactivos por la mole de los reactivos, ¿no? Entonces, menos 310,61 sería igual. La entalpía de formación de los productos, ¿quién es? Por las moles de los productos. Entonces, primero vamos a empezar con el CO2. 2 por la entalpía de formación del CO2. Por eso me daba la entalpía de formación del CO2, porque lo voy a utilizar abajo, ¿no? Que es 94,05. Más, como es sumatoria, estoy sumando más la entalpía de formación del agua por sus moles, que en este caso su coeficiente es 1. Y la entalpía de formación del agua es 68,32 kilocal, ¿no? Menos 68, menos, ¿no? Sí, 32 kilocal por mol. Y a eso le vamos a restar la entalpía de formación de los reactivos, que sería 5 medios del oxígeno, pero su entalpía de formación del oxígeno, ¿se acuerdan que como es un elemento libre, entalpía es 0, y como sumatoria se le va a sumar la entalpía de formación del C2H2 por su coeficiente, que acá es 1, ¿no? Entonces sería 1. Bien. Entonces, con esto en mente, ya me doy cuenta que tengo todo menos la entalpía de formación del acetileno. Entonces, con esta ecuación voy a calcular la entalpía de formación del acetileno, que lo voy a utilizar luego para la ecuación de arriba y calcular el calor de reacción global, ¿no? De la primera reacción. Entonces, de esta ecuación, la entalpía de formación del C2H2, vamos a ver cuánto es. Sería, a ver, es menos 310,61 más 2 por 94,05, porque entra el otro lado sumando, y el otro también entra sumando, ¿no? Más 68,32. La entalpía de formación me sale menos 54,19 kilocal por mol, ¿no? Entonces, como ya me sale la entalpía de formación del acetileno, que es kilocal por mol, ya puedo reemplazarlo acá, porque acá sería la sumatoria de entalpía de formación de los productos, que sería por su coeficiente, ¿no? Primero, del hidróxido de sodio, su coeficiente es 1, y la entalpía de formación del hidróxido de sodio es hidróxido de calcio es menos 235,8, ¿no? Más la entalpía de formación del acetileno por su coeficiente, que es 1, y la entalpía de formación del acetileno lo calculamos, que nos salió menos 54,19. Y a eso finalmente le restamos la entalpía de reacción de el agua, por su coeficiente, que es 2. 2 por la entalpía de formación del agua, que es negativo 78,32, menos 68,32. Y le sumo la entalpía de formación del carburo de calcio, su coeficiente es 1 y su entalpía es menos 14,10, ¿no? Y ahí con esto calculo nomás la entalpía de reacción. El delta H de reacción sería igual a menos 235,8 menos 54,19 más 2 por 68,32 más 14, ¿no? Punto 1. ¿Por qué más? Porque menos por menos más y menos por menos más, ¿no? Entonces por eso estoy sumándolo. Y finalmente me va a salir, parece que es menos 139,25 kilocal, ¿no? Ese sería el resultado final. Y ya, con eso terminamos este problema, pues, ¿no? Y bien, ¿tienen alguna duda acá, chicos, o se llegó a entender? Ese es otro tipo de problemas en los cuales tienes que calcular una entalpía de formación a través de otra reacción química, pues, ¿no? Ok, sí. O agua. Ya, entonces vamos a hacer uno más. Ya con este ya terminamos. Bien, entonces, esa es una forma de calcular el calor de reacción con las entalpías de formación, ¿no? La otra forma es con la ley de Hess, que es más sencillo. Y vamos a ver ese ejemplo para terminar.
Y esa ley es conocida porque siempre van a escuchar ley de Hess, ley de Hess, ley de Hess, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es. Y es súper sencilla. Y siempre es lo mismo, o sea, se sirve para calcular el calor de reacción, pero en este caso el tipo de problema es diferente, ¿no? Ya no te dan calor de formación, sino te dan tres reacciones químicas. ¿Qué me dice? Utilice las ecuaciones termoquímicas para calcular el calor de reacción. Entonces, me dan calor de reacción de tres reacciones, me pueden dar de más o de menos, pero lo que yo tengo que hacer es que con estas tres reacciones químicas, llegar a esta ecuación de acá. Esa nada más es la ley de Hess. A partir de las reacciones químicas, llegar a la ecuación principal. Entonces, y todo lo que haga acá, porque yo voy a tener que multiplicarle por positivo, por negativo, dividirlo entre 2, multiplicarlo entre 2. Todo lo que yo haga la reacción química para que quede igual, idéntica, o sea, con coeficiente 2, acá con coeficiente 1, tengo que hacer a las entalpías de reacción que me dan acá. Entonces, por ejemplo, tenemos que identificar primero los reactivos. ¿Quién es el reactivo? El grafito. ¿El grafito en dónde está? ¿En la izquierda o en la derecha de la reacción? Está en la izquierda. Entonces buscamos en la reacción química que tenga el grafito, que es esta de acá, ¿no? La 1. ¿Está el grafito en la izquierda, o sea, en el lado de los reactivos? Antes de la flecha, sí. Entonces, esta reacción, por ahora, vamos a dejarlo tal y como está. Ahora, buscamos el siguiente reactivo, que es el hidrógeno. El hidrógeno está ¿en qué ecuación? En la ecuación 2. No importa lo demás, porque al final eso se va a ir cancelando, solamente ubicamos el elemento que queremos y el hidrógeno está acá. Pero acá vemos dos hidrógenos y acá vemos un hidrógeno, ¿no? Entonces, esta ecuación me va a convenirle multiplicar por 2 para que me quede igual que la reacción de arriba, porque arriba vemos dos hidrógenos, ¿no? Y el último es el metano, el CH4, está en el lado de los productos, pero me doy cuenta que acá está en el lado de los reactivos. Entonces, para cambiar de dirección la reacción y que los reactivos se ponen a productos y los productos se vayan a los reactivos, o sea, para cambiar de lado, a esa reacción se le multiplica por -1, nada más, ¿no? De esta forma hace que cambien el sentido de la reacción. Entonces, a la primera reacción lo dejamos tal y como está. El C, que es el grafito, más el O2, me da el CO2. A la segunda reacción ya dijimos que lo multiplicamos por 2. Entonces, si lo multiplicamos por 2, ¿cómo quedaría? 2H2 más 1 medio por 2, 1, ¿sí o no? Un oxígeno, me va a quedar un agua por 2, 2 agua, ¿no? 2H2O líquido, ¿no? Y la tercera de reacción, para cambiar el orden y que el CH4 pase a los productos, lo multiplicamos por -1. Entonces, ¿qué me quedaría en los reactivos? CO2 gaseoso más 2H2O. Y en los productos me va a quedar metano, CH4, más 2O2. Entonces, de momento, está todo en su posición, pero todo lo que he hecho con las reacciones, o sea, por 2, por -1, su entalpía de reacción también va a verse afectado. Entonces, la entalpía de reacción 1, como no he hecho nada en la reacción 1, su entalpía va a quedar tal y como está, menos 393,5, ¿no? En cambio, la entalpía de reacción 2 sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque como le he multiplicado por 2, su valor también va a cambiar por 2. Sería menos 285,8 por 2, que sería 571,6, ¿no? Negativo. Y finalmente la entalpía de reacción 3 le he multiplicado por -1, así que este signo le voy a cambiar de negativo a positivo, ¿no? 890,3. ¿Y qué pasa si yo sumo las tres ecuaciones? Me va a quedarme el carbono más 2H2 más el CO2 más 2 agua más oxígeno, ¿no? A ver, más un oxígeno más otro oxígeno, 2O2, ¿no? Y en el lado de los productos me va a quedar CO2 más 2H2O más CH4 más 2 oxígenos. Entonces recuerden que en una reacción química esta flechita es como si fuera un igual, ¿no? Entonces, como tengo las mismas expresiones en ambos lados, CO2, CO2, 2 agua y 2 oxígenos y 2 oxígenos, se cancela todo y me va a quedar como mi reacción inicial, ¿no? Carbono más 2H2 va a ser el metano, que es H4, ¿no? Entonces, como ya llego a la misma conclusión que mi reacción inicial,
ya puedo decir que la entalpía de reacción va a ser la suma de estas tres entalpías que yo he modificado, ¿no? Entonces la entalpía de esa reacción sería solamente sumar las tres entalpías como están, porque ya les agregué lo que yo he hecho en las reacciones químicas, y me va a quedar 890.3 menos 571.6 menos 393.5, ¿no? Y esto sale menos 74,8, ¿no? 74,8, que no sé en qué unidades está, pero está por ahí. 74,8 kilojoule por mol, ¿no? Kilojoule por mol. Y nada más, así quedaría el ejercicio. Pues, ¿no? Como digo, esa es la ley de Hess. La ley de Hess es a partir de diferentes ecuaciones químicas llegar a la reacción global de la ecuación química que te den. Y las reacciones pueden que sean más, pueden que sean menos, puede que sea una reacción más grande, puede que sea una reacción inclusive de dos coeficientes nomás, pero lo importante es que sepan el sentido, ¿no? que tiene. Como ya saben la lógica, ya lo pueden generalizar para cualquier tipo de problema, pues, ¿no? Y ya. Bien, chicos, no sé si tuvieran una duda, o si no, ya terminaremos el taller acá, para que no se cansen tampoco, pues, ¿no? Entonces, ¿estamos bien? Ya. Ya, pues, chicos, entonces, muy gracias por su asistencia y espero que les vaya bien en este curso, ¿no? Y cualquier cosa, le escriben a los chicos de CESAM por si desean una asesoría, durante el ciclo, bueno. Ah, ya, no, los exámenes son virtuales. Van a ser virtuales, Diego. Ya. Ya, pues chicos, entonces nos estamos viendo y suerte en su curso, pues. Cuídense, hasta luego. Que la vea bien. Gracias, chicos, cuídense.